El reloj marcaba la medianoche cuando Thomas, con el rostro pálido y los ojos vacíos, cerró la puerta del antiguo hospital donde su padre, Edward, yacía en una cama de hospital. El aire estaba cargado de un silencio perturbador mientras se alejaba, sin mirar atrás. Había abandonado a su padre en un momento crítico, prefiriendo seguir hacia el confort de una herencia esperada. La responsabilidad que venía con la fortuna le parecía más atractiva que el peso de la responsabilidad paternal. Sin embargo, en la oscuridad del hospital, una figura conocida, la amiga de la familia, la señora Rose, fue testigo del acto de abandono y sintió una mezcla de compasión y furia. La señora Rose, una mujer de cabello canoso y mirada amable, había sido una constante en la vida de Edward desde el principio. Había visto a Edward transformarse de un joven soñador en un padre amoroso y, ahora, en un hombre debilitado por la enfermedad. El abandono de Thomas, un acto que consideraba cruel, no podía ser ignorado. Sentía que debía hacer algo para corregir el error cometido por Thomas, incluso si eso significaba enfrentar el propio dolor. La señora Rose se dirigió al cuarto de Edward, su corazón pesado con el peso del desamparo. Edward estaba casi inconsciente, pero aún había una luz de reconocimiento en sus ojos. Con cuidado, se sentó al lado de la cama y tomó la mano de Edward, su toque suave como una promesa de que no estaba solo. Mientras observaba el rostro cansado de Edward, un sentimiento de urgencia creció dentro de ella. Algo debía hacerse, y rápidamente. La señora Rose comenzó a buscar entre las pertenencias de Edward, con la esperanza de encontrar pistas sobre lo que podría haber llevado a este momento de desesperación. En un cajón antiguo, encontró cartas y documentos que parecían mucho más que simples papeles. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas se convirtió en una travesía para descubrir secretos enterrados y una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Mientras investigaba, la señora Rose se topó con una serie de documentos que describían un acuerdo antiguo y una deuda monstruosa. La fortuna que Thomas esperaba heredar no era un premio, sino una carga pesada que había sido pasada a Edward como una responsabilidad. El prestamista, mencionado en las cartas, era un nombre que hacía estremecer a la señora Rose. Había más por descubrir, y cada pista parecía llevar a una nueva capa de complejidad. Con una nueva determinación, la señora Rose se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. La revelación de que la fortuna estaba ligada a una deuda no era solo un detalle financiero, era una cuestión de vida o muerte para Edward y posiblemente para Thomas. El tiempo se estaba agotando, y cada minuto contaba. La señora Rose sabía que debía preparar a Thomas para la verdad, pero la naturaleza de esa verdad era más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. A la mañana siguiente, la señora Rose reunió todos sus descubrimientos y se preparó para enfrentar a Thomas. Cuando él regresó al hospital, la expresión en su rostro era una mezcla de expectativa y frialdad. La señora Rose no perdió tiempo y le presentó los documentos que había encontrado, revelando la verdadera naturaleza de la fortuna que esperaba. Thomas leyó los documentos con una expresión de creciente desesperación. La fortuna que había imaginado como una herencia gloriosa estaba ligada a una deuda con un prestamista implacable, alguien que parecía más un depredador que un inversionista. La revelación derrumbó sus expectativas y lo hizo cuestionar sus propias decisiones. Lo que parecía una salida de la pobreza ahora era una trampa peligrosa. La señora Rose explicó que Edward había acumulado la fortuna en un intento de proteger a Thomas, pero la deuda asociada era una carga pesada que nadie, ni siquiera Thomas, podría soportar fácilmente. La naturaleza del prestamista era más aterradora de lo que Thomas podría haber imaginado. Era una fuerza que se alimentaba de debilidades y desesperaciones, y lo mismo podría ocurrirle a Thomas si no tomaba las decisiones correctas. Mientras Thomas intentaba procesar la información, la señora Rose le advirtió sobre el verdadero peligro: la deuda no era solo financiera, sino emocional y moral. El prestamista tenía un control siniestro sobre aquellos que le debían, manipulándolos para que cometieran errores y se enredaran aún más en la deuda. Thomas estaba ante una elección difícil: seguir con su búsqueda egoísta o buscar redención y enfrentar las consecuencias de sus acciones. La tensión entre Thomas y la señora Rose creció a medida que ella revelaba más detalles sobre el prestamista y su influencia. La perspectiva de enfrentarse a este enemigo parecía casi imposible, pero la señora Rose estaba decidida a ayudar a Thomas a comprender la gravedad de la situación. El camino hacia la redención no sería fácil,
y la elección de Thomas podría definir no solo su futuro, sino también el legado de su padre. Con una determinación renovada, Thomas se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La verdad estaba ahora expuesta, y el tiempo se estaba agotando. La señora Rose sabía que debía actuar rápidamente para proteger a Thomas y asegurar que la verdad sobre la fortuna y la deuda fuera comprendida en su totalidad. Mientras Thomas luchaba por aceptar la verdad sobre la fortuna y la deuda, la señora Rose decidió explorar más a fondo el pasado de Edward para entender mejor el origen de la deuda y cómo había afectado su vida. Edward, conocido por su ética de trabajo y carácter, había enfrentado desafíos y hecho sacrificios a lo largo de su vida. La señora Rose sabía que entender estas experiencias podría proporcionar pistas cruciales para enfrentar la situación actual. Con cuidado, la señora Rose revisó las cartas antiguas y documentos personales de Edward. Descubrió que, en sus días de juventud, Edward había hecho un acuerdo con el prestamista para financiar un emprendimiento que prometía seguridad financiera para su familia. Sin embargo, la inversión salió mal, y la deuda se transformó en una sombra constante sobre su vida. Edward había trabajado incansablemente para pagar esa deuda, pero la presión y el estrés afectaron profundamente su salud y sus relaciones. La señora Rose encontró una serie de cartas de amor y notas personales escritas por Edward a su esposa fallecida. Estas cartas revelaban el peso emocional de la deuda y cómo había impactado su vida y su relación con Thomas. A través de estas palabras, la señora Rose vio el dolor y el sacrificio que Edward había enfrentado para proteger a su familia, incluso cuando la situación parecía desesperada. Mientras leía estas cartas, la señora Rose también encontró un relato detallado sobre un acuerdo final que Edward había hecho con el prestamista. El acuerdo permitía que la deuda se transfiriera al heredero de Edward, lo que explicaba por qué Thomas ahora estaba involucrado. La revelación fue devastadora, ya que mostraba que Edward había intentado proteger a su hijo de una verdad amarga, pero el peso de la deuda había acabado recayendo sobre Thomas. Con la comprensión del pasado de Edward, la señora Rose sintió una creciente empatía por él y por Thomas. Sabía que debía transmitir esta información a Thomas de manera que pudiera comprender la profundidad del sacrificio hecho por su padre. La historia de Edward era una combinación de lucha, amor y dolor, y esta comprensión era crucial para que Thomas pudiera enfrentar al prestamista y sus propias decisiones. La señora Rose se preparó para confrontar nuevamente a Thomas, armada con la nueva perspectiva sobre el pasado de Edward. Sabía que era vital que Thomas entendiera el contexto completo de la situación antes de tomar cualquier decisión final. La verdad sobre el pasado de Edward podría ser la clave para la redención de Thomas y para la resolución de la deuda. Con la revelación del pasado de Edward en mente, la señora Rose se preparó para una nueva conversación con Thomas. Sabía que debía transmitirle no solo la gravedad de la situación, sino también la verdadera naturaleza de la fortuna que Edward había acumulado. La fortuna, que inicialmente parecía ser un premio, tenía una historia compleja y un valor que iba más allá de lo material. Cuando Thomas llegó, la señora Rose le presentó una carpeta con documentos y fotos antiguas. Le explicó que, aunque Edward había acumulado riqueza, la verdadera fortuna no era en dinero, sino en legados y lecciones de vida. La herencia que Thomas esperaba no era una simple cantidad monetaria, sino una serie de valores y principios que Edward había cultivado a lo largo de su vida. La señora Rose reveló que Edward había dejado un conjunto de cartas y escritos personales que detallaban sus valores y enseñanzas. Estos documentos eran la verdadera fortuna, representando un legado de integridad, trabajo duro y amor. Edward creía que estas enseñanzas eran más valiosas que cualquier cantidad de dinero y que podrían guiar a Thomas hacia una vida de éxito y verdadera satisfacción. Thomas, al leer las cartas y escuchar la explicación de Rose, experimentó una gama de emociones. La realización de que la herencia esperada era, en realidad, una colección de valores y enseñanzas profundamente personales, fue un golpe para él. Había esperado una recompensa material, pero ahora se enfrentaba a la responsabilidad de abrazar el legado moral de su padre. La revelación trajo un nuevo nivel de comprensión para Thomas. Se dio cuenta de que había descuidado el verdadero valor de lo que su padre había intentado dejarle. La responsabilidad no era solo una carga financiera, sino una oportunidad de crecimiento personal y de honrar el legado de Edward. El peso de la culpa y el arrepentimiento comenzó a mezclarse con la esperanza de una posible redención. Con el conocimiento del verdadero valor de la fortuna,
Thomas decidió buscar maneras de honrar el legado de su padre. Sabía que esto no sería fácil, especialmente frente a la deuda y las amenazas del prestamista. Sin embargo, la nueva perspectiva sobre la herencia le dio una motivación renovada para enfrentar los desafíos y buscar una solución justa. La señora Rose, al ver la transformación en Thomas, ofreció su apoyo continuo. Sabía que el viaje de redención de Thomas sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a ayudarle a guiarlo en el camino correcto. Juntos, enfrentarían los obstáculos restantes y buscarían una resolución que honrara el legado de Edward. La revelación sobre la verdadera fortuna llevó a Thomas a enfrentar una cuestión crucial: ¿cómo lidiar con el prestamista que controlaba la deuda? El prestamista, un hombre conocido por su comportamiento cruel e implacable, era la clave para resolver la situación y evitar la destrucción total. Thomas sabía que debía encontrar una solución para enfrentarse a este temido adversario. La señora Rose ayudó a Thomas a reunir la información necesaria sobre el prestamista. Juntos, fueron a la oficina del prestamista, un lugar que emanaba una atmósfera de frialdad y opresión. La oficina estaba decorada con símbolos de poder y riqueza, reflejando la naturaleza del hombre que allí trabajaba. Thomas, nervioso y determinado, se preparó para el enfrentamiento. Cuando Thomas y la señora Rose fueron recibidos por el prestamista, la tensión en el aire era palpable. El prestamista, un hombre alto con una mirada gélida, observó a Thomas con una sonrisa calculadora. Sabía de la situación y parecía disfrutar del control que tenía sobre la vida de Thomas. La conversación rápidamente se convirtió en una batalla de palabras y voluntades. El prestamista reveló que la deuda tenía un precio que no era solo financiero. Había incluido cláusulas en el contrato que le permitían ejercer un control psicológico sobre el deudor, manipulándolo para que cometiera errores y se enredara aún más en la deuda. Thomas sintió el peso de esta verdad y se dio cuenta de que estaba enfrentando no solo una crisis financiera, sino una batalla por su propia dignidad y cordura. La señora Rose intentó intervenir y negociar con el prestamista, ofreciendo una solución alternativa para la deuda. Presentó la idea de un acuerdo que involucraba una combinación de pago y acciones correctivas para compensar la deuda. Sin embargo, el prestamista rechazó la propuesta y aumentó la presión sobre Thomas, amenazando aún más su vida y la de su familia. Mientras la conversación avanzaba, Thomas se dio cuenta de que necesitaba encontrar una solución creativa para enfrentar al prestamista. Sabía que no podía simplemente aceptar las condiciones impuestas, pero también debía evitar un enfrentamiento directo que podría ser desastroso. La situación exigía un pensamiento rápido y una estrategia bien planificada. Con la ayuda de la señora Rose, Thomas comenzó a desarrollar un plan para enfrentar al prestamista de manera efectiva. Sabía que necesitaba más información y un enfoque cuidadoso para evitar un desastre total. La lucha para superar la deuda y lidiar con el prestamista estaba apenas comenzando, y Thomas estaba decidido a encontrar una solución que garantizara justicia y honor al legado de su padre. Después del enfrentamiento con el prestamista, Thomas y la señora Rose volvieron a la casa de Edward para reevaluar la situación. La tensión y el miedo aún flotaban en el aire, pero la determinación de encontrar una solución estaba más fuerte que nunca. La señora Rose sabía que había más por descubrir sobre el prestamista y sobre la deuda, y comenzó a explorar archivos antiguos y documentos dejados por Edward. Mientras investigaba, la señora Rose encontró una caja escondida detrás de una pared falsa en la oficina de Edward. Dentro de la caja, había una serie de documentos confidenciales y cartas que detallaban la verdadera naturaleza de la deuda y los acuerdos hechos con el prestamista. Estos documentos revelaban una historia de manipulación y engaño que había sido cuidadosamente escondida. Las cartas revelaban que el prestamista había hecho un acuerdo inicial con Edward bajo falsas promesas, llevándolo a una deuda insostenible. Edward había sido engañado y presionado para firmar contratos desventajosos que solo aumentaban la deuda con el tiempo. La revelación chocó a Thomas, quien se dio cuenta de que su padre había sido víctima de una manipulación cruel. Con la nueva información, la señora Rose y Thomas comenzaron a planear una estrategia para exponer al prestamista y buscar justicia. Prepararon un expediente detallado sobre las prácticas fraudulentas del prestamista y reunieron pruebas que podrían ser utilizadas en un proceso legal. La lucha por corregir la injusticia estaba apenas comenzando, y el coraje y la determinación eran esenciales.
La señora Rose y Thomas se reunieron con abogados y expertos en finanzas para preparar el caso contra el prestamista. La jornada estaba llena de desafíos y obstáculos, pero la determinación de exponer la verdad y obtener justicia era más fuerte que nunca. La batalla legal se convertiría en un punto crucial en la lucha para resolver la deuda y proteger el legado de Edward. Mientras el caso se desarrollaba, Thomas comenzó a darse cuenta de la importancia de las lecciones y valores que Edward había intentado transmitir. La lucha contra el prestamista no era solo una batalla financiera, sino una oportunidad para honrar la memoria de su padre y demostrar que la verdadera fortuna estaba en la integridad y la justicia. La batalla legal contra el prestamista se intensificó mientras Thomas y la señora Rose se preparaban para el tribunal. La presentación de las pruebas y la exposición de las prácticas fraudulentas del prestamista eran fundamentales para asegurar que se hiciera justicia. Thomas, ahora más confiado y resuelto, estaba listo para enfrentar el desafío con la ayuda de la señora Rose y los abogados. En el tribunal, la señora Rose presentó un caso sólido basado en las pruebas reunidas y las cartas reveladoras encontradas por ella. Destacó las prácticas desleales del prestamista y cómo había engañado a Edward a lo largo de los años. La argumentación fue convincente y detallada, revelando la verdad sobre el contrato injusto y la manipulación que había ocurrido. El prestamista, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Usó todas sus habilidades para revertir la situación y desacreditar las alegaciones hechas por Thomas y la señora Rose. Sus abogados presentaron contraargumentos y trataron de desviar la atención de los puntos principales, creando un escenario tenso y desgastante para todos los involucrados. La lucha legal se convirtió en un campo de batalla emocional y psicológico. Thomas se vio forzado a revivir sus decisiones pasadas y enfrentar la culpa y el arrepentimiento. La señora Rose, por su parte, tuvo que mantener la calma y la claridad mientras lidiaba con la presión y las tácticas agresivas del prestamista. La experiencia fue una prueba de resistencia y determinación para ambos. Tras semanas de disputa, el tribunal finalmente llegó a un veredicto. La decisión fue favorable para Thomas y la señora Rose, reconociendo las prácticas fraudulentas del prestamista y determinando que debía pagar una compensación sustancial. La victoria fue un alivio, pero también un recordatorio del costo emocional y financiero de la batalla. Con el prestamista finalmente responsabilizado, Thomas y la señora Rose pudieron comenzar a trabajar en la recuperación y reparación de los daños causados. La deuda fue formalmente saldada, y la responsabilidad sobre la herencia fue restablecida. La lucha legal había terminado, pero el viaje para sanar las heridas y honrar el legado de Edward estaba apenas comenzando. Tras la victoria legal, Thomas comenzó a enfrentar el proceso de redención y reconciliación. Sabía que había mucho más que hacer para reparar los daños causados por su abandono y sus decisiones. El camino no sería fácil, pero estaba decidido a honrar la memoria de su padre y encontrar un nuevo rumbo para sí mismo. Thomas buscó a la señora Rose para obtener orientación sobre cómo honrar el legado de Edward de manera significativa. Juntos, elaboraron un plan para crear un fondo de educación y apoyo para jóvenes en dificultades, algo que reflejara los valores y enseñanzas de Edward. El fondo sería una forma de transformar el legado espiritual dejado por Edward en un impacto positivo para otros. La reconciliación con la comunidad y con su propia conciencia fue un proceso lento y doloroso. Thomas comenzó a involucrarse en actividades voluntarias y a trabajar en proyectos que ayudaran a apoyar a quienes estaban pasando por dificultades similares a las que él había enfrentado. Cada acto de bondad y cada esfuerzo por ayudar a los demás era una forma de buscar la redención. Durante este tiempo, Thomas también se reconectó con su propia familia. Hizo un esfuerzo consciente por reconstruir los lazos que se habían roto debido al abandono y la búsqueda egoísta. La relación con su familia comenzó a sanar, y el proceso de curación fue un recordatorio constante de la importancia del amor y la responsabilidad. La señora Rose continuó apoyando a Thomas en su viaje, ofreciendo orientación y consejo cuando era necesario. Ella vio el progreso que él estaba haciendo y se sintió orgullosa de su transformación. La amistad y el respeto entre ellos se fortalecieron, y la señora Rose se convirtió en una figura central en la vida de Thomas. Con el Fondo de Educación y Apoyo comenzando a hacer una diferencia en la vida de jóvenes en dificultades, Thomas encontró un nuevo propósito y sentido de realización. La herencia de Edward había sido transformada en algo que impactaba positivamente la vida de otros, brindando paz y satisfacción a Thomas.
La jornada de redención estaba completa, y la memoria de Edward había sido honrada de manera significativa. Con el Fondo de Educación y Apoyo establecido y en funcionamiento, Thomas comenzó a ver el impacto real del legado de su padre. El fondo ayudó a transformar la vida de muchos jóvenes, ofreciendo oportunidades y apoyo que antes no tenían. La realización de que la verdadera fortuna estaba en las lecciones y los valores dejados por Edward trajo un nuevo nivel de satisfacción y propósito para Thomas. La señora Rose continuó desempeñando un papel importante en la administración del fondo y en el seguimiento del progreso de los beneficiarios. Ella estaba encantada de ver cómo el legado de Edward estaba inspirando y ayudando a otros a alcanzar sus objetivos y superar desafíos. El trabajo de Thomas y el impacto positivo del fondo eran un testimonio del verdadero valor de la herencia. Thomas comenzó a recibir reconocimiento por su dedicación y el impacto positivo que estaba causando. La transformación de su vida y el éxito del fondo llamaron la atención de varias organizaciones e instituciones. Thomas fue invitado a hablar en eventos y a compartir su historia, inspirando a otros a buscar la redención y honrar los legados de sus familias. La vida de Thomas, ahora llena de propósito y significado, estaba en un lugar muy diferente del que había sido antes del enfrentamiento con el prestamista. Había aprendido la importancia de la responsabilidad, el amor y la justicia. La transformación personal y la contribución al bienestar de los demás eran una prueba de su jornada de redención. La relación entre Thomas y la señora Rose continuó creciendo y prosperando. Se convirtieron en amigos cercanos y socios en la misión de ayudar a los jóvenes y promover la justicia. La señora Rose, al ver el progreso de Thomas y el impacto del fondo, sintió una profunda satisfacción y gratitud por haber participado en esta jornada. La historia de Thomas y Edward se convirtió en una narrativa inspiradora sobre la importancia de enfrentar desafíos, buscar la verdad y honrar el legado de nuestros seres queridos. El legado de Edward vive a través del fondo y de las vidas que han sido transformadas por él. La memoria de Edward, ahora una fuente de inspiración y esperanza, seguirá impactando al mundo de manera positiva. A medida que pasaban los años, el Fondo de Educación y Apoyo establecido por Thomas continuó prosperando. El impacto positivo en la vida de jóvenes en dificultades se convirtió en un testimonio duradero del legado de Edward. Thomas, ahora un hombre transformado y realizado, miraba al futuro con esperanza y gratitud. El trabajo que Thomas y la señora Rose habían hecho no solo corrigió errores del pasado, sino que también creó un futuro brillante para muchos. El fondo ayudó a proporcionar oportunidades para que los jóvenes alcanzaran sus sueños y superaran desafíos, y esto trajo una profunda sensación de realización para Thomas. El legado de Edward había sido preservado y ampliado de una manera que él nunca habría imaginado. Thomas continuó trabajando en proyectos que promovían la justicia y la educación, siempre manteniendo en mente los valores y enseñanzas dejados por su padre. La vida de Thomas, una vez marcada por el arrepentimiento y la desesperación, ahora estaba llena de propósito y significado. Había encontrado una nueva misión en ayudar a los demás y en honrar el legado de Edward. La señora Rose, ahora una figura respetada y querida en la comunidad, continuó desempeñando un papel importante en la administración del fondo y en la promoción de los valores de Edward. Su trabajo y su amistad con Thomas fueron una fuente constante de inspiración y apoyo. Su colaboración había creado algo verdaderamente significativo e impactante. La historia de Thomas y Edward se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar desafíos, buscar la verdad y transformar el dolor en propósito. El legado de Edward seguiría impactando al mundo durante muchos años, y la memoria de él viviría a través de las vidas que fueron tocadas por el fondo y los esfuerzos de Thomas y la señora Rose. El futuro parecía prometedor y lleno de posibilidades, y Thomas estaba listo para enfrentar cualquier desafío que surgiera. Con el legado de su padre como guía y la experiencia de su jornada de redención como base, Thomas sabía que podría enfrentar cualquier adversidad y seguir marcando la diferencia en el mundo. La historia, ahora completa y llena de significado, servía como un poderoso recordatorio de que la verdadera fortuna no está solo en el dinero o en la riqueza material, sino en los valores, las lecciones y las vidas que tocamos a lo largo del camino.